amigos, bienvenidos a este video de Math2Me Prime. Yo soy la maestra Gabriela y hoy vamos a resolver la guía 2021 del IPN de Geometría y Trigonometría. Como es una guía muy larga, vamos a dividir esta guía en dos partes. Y antes de comenzar con la resolución de esta guía, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal de Math2Me Prime para que podamos seguir resolviendo este tipo de guías y realizar este tipo de contenido. Déjanos tu like y tus comentarios acerca de los ejercicios en los que tienes duda o los que se te hicieron más fáciles. Sin más por el momento, vayámonos al primer ejercicio. El ejercicio 1 dice, completar los logaritmos siguientes, logaritmo de 1 y logaritmo de 10. Bueno, ahí si te lo sabes inmediatamente puedes contestar. Sin embargo, aquí, como es una guía, vamos a dar un pequeño repaso. Para ello, ocupemos esta imagen que tiene las partes de un logaritmo. Observa cómo este número que está aquí se llama la base del logaritmo. Este número A es el argumento o antilogaritmo y el que está en la posición C es el logaritmo. Luego, para encontrar una relación entre los logaritmos y los exponentes, aquí observa cómo la base se pone en este lugar. El exponente es este y que corresponde al valor del logaritmo. Y la potencia es este que corresponde al número que estaba en esta posición. Bueno, pues dejemos ahí esta imagen para que nos guíe a realizar este ejercicio. Tenemos el logaritmo de 1. Esto en realidad es igual al logaritmo base 10, recuerda que ese log es en sí de base 10 de 1. Bueno, entonces para encontrar cuál es el valor que correspondería a esta C, pues vamos a realizar su conversión. Tenemos que poner la base, que es base 10, al valor de C, que es el exponente, ¿no? Y que correspondería al número que queremos encontrar. Aquí vamos a poner X. Y es igual al valor de la potencia que corresponde a este número que está aquí y que en este caso es 1. Y ahora nos preguntamos, 10 a la qué número es igual a 1. Muy bien, todo número elevado a la 0 es igual a 1, por lo tanto x sería igual a 0. Y quedaría que el logaritmo base 10 de 1 es igual a 0. Muy bien, entonces ya sabemos que este es 0. Ahora vayamos a hacer lo mismo con el logaritmo de 10. Esto es en realidad logaritmo base 10 de 10. Y en su expresión de exponente, ¿cómo sería? Pues tomamos el valor de la base, que es 10, y lo elevamos al valor del exponente que queremos conocer, que es x. Y esto es igual a 10. Y nos preguntamos, ¿qué número hará que 10 a la x sea igual a 10? Muy bien. La respuesta es que esta x es igual a 1. De esta forma, 10 a la 1 es igual a 10. Y nos quedaría que el logaritmo base 10 de 10 es igual a 1. Y lo escribimos aquí. Y ahora sí nos preguntamos, ¿cuál de estas opciones es la correcta? ¿Ya la tienes? Muy bien. Correspondería al inciso B. El segundo ejercicio dice, resolver la ecuación logarítmica que está aquí. Antes de empezar con este ejercicio, repasemos un poco las reglas de los logaritmos con esta imagen que encontré. Bueno, checa cómo aquí hay reglas de los logaritmos. Primero tenemos pues la relación que ya teníamos anteriormente, ¿no? Que es esta, exactamente la misma. Luego tenemos que la longitud de la unidad es igual a 0. Eso es lo que ya obtuvimos en el ejercicio anterior. Y lo mismo sucede con la 2, que es el logaritmo de la base, ya que el logaritmo base b de b es igual a 1. ¿Recuerdas el ejercicio anterior que decía que el logaritmo base 10 de 10 era igual a 1? Pues esto se generaliza en esta propiedad que es el logaritmo de la base. Sigue el logaritmo de producto. Aquí observa cómo el logaritmo de un producto, o sea, el logaritmo base b de a por c, va a ser en realidad la suma de los logaritmos de a y c. Entonces, logaritmo base b de a por c es igual al logaritmo base b de a más el logaritmo base b de c.
Ahora sigue el logaritmo del cociente, donde nos dice que el logaritmo base b de a entre c es igual a la resta de los logaritmos, es decir, logaritmo base b de a menos logaritmo base b de c. Sigue el logaritmo de potencia, donde nos dice que el logaritmo base b de a la n va a ser igual a n por el logaritmo base b de a. Es decir, en este caso, logaritmo base 3, por ejemplo, de a al cuadrado va a ser igual a 2 por el logaritmo base b, o sea, aquí en este caso es 3, de a. Sigamos con el logaritmo de la raíz. El logaritmo base b de la raíz enésima de a es igual a 1 entre n logaritmo de base b de a. Y esto es, pues evidentemente porque el logaritmo base b de la raíz enésima de a, al utilizar las reglas o las propiedades o las leyes de los exponentes, esto se puede escribir como logaritmo base b de a la 1 entre n, y siguiendo la propiedad anterior, pues tenemos 1 entre n por logaritmo base b de a. Muy bien. Y el último es cambio de base, donde nos dice que el logaritmo base b de a es igual al logaritmo base c de a entre el logaritmo base c de b. Observa cómo hay un cambio de base b a base c. Bueno, pues quitemos estos ejemplos que he puesto aquí y vayámonos a hacer el problema. Tenemos que entonces el logaritmo base 3 de 81 a la x menos logaritmo base 3 de 3 a la 2x es igual a 3. Bueno, aquí como hay una resta, ¿esto implica qué? Pues implica utilizando este 4, pues el logaritmo de cociente, es decir, que el logaritmo base 3 de 81 a la x entre 3 a la 2x, y esto es igual a 3. Por otro lado, observa cómo esa x se puede factorizar, es decir, podemos obtener 81 entre 3 al cuadrado a la x igual a 3. 3 al cuadrado es igual a 9, por lo tanto, podemos hacer la división que está dentro de 81 entre 9, que es igual a 9. Por lo tanto, tenemos que el logaritmo base 3 de 9 a la x es igual a 3. Y ahora aplicamos un truco. Como la base de este logaritmo es 3, podemos elevar en ambos lados de la igualdad por 3, es decir, ponemos la base 3, luego el logaritmo base 3 de 9 a la x, y esto es igual a la base 3 elevado a la 3. De esta forma nos altera la igualdad porque lo que hicimos de un lado lo hicimos del otro. Y como el logaritmo base 3 es una operación contraria al exponente de base 3, entonces estas operaciones se cancelan. Entonces solamente nos queda el valor del exponente que ha quedado, que es 9 a la x, y que es igual a 3 a la 3. Y ahora podemos escribir ese 9 como 3 al cuadrado, que está siendo elevado a la x y que es igual a 3 a la 3, que se puede escribir como 3 a la 2x igual a 3 a la 3. Y ahora, para que estos dos números sean iguales, pues los exponentes tienen que ser iguales, es decir, 2x debe de ser igual a 3. Y ahora despejamos a esta x, pasando a 2 que está multiplicando al otro lado de la igualdad, dividiendo, obteniendo que x es igual a 3 medios y que corresponde al inciso D. Pasemos al ejercicio 3, que es, ¿cuál es el valor de e a la 1 medio logaritmo de 9? Anotémoslo aquí, tenemos e a la 1 medio logaritmo de 9. Ya vimos que como está multiplicando el logaritmo, se puede pasar a este lado, pues como exponente del 9. Entonces esto es en realidad igual a e a la logaritmo natural de 9 elevado a 1 medio. Como estos dos son operaciones contrarias, se pueden cancelar y solamente nos queda 9 elevado a la 1 medio, que es igual a la raíz cuadrada
de 9. Y esto es igual a más menos 3, tomando pues la parte positiva de la raíz. ¿Por qué? Porque el exponente siempre va a ser positivo. Entonces el valor de la respuesta correcta está en el inciso C. El ejercicio 4 dice relacionar cada logaritmo con su valor correspondiente. Bueno, aquí vamos a guiarnos de nuevo de esta imagen para que nos vayamos acostumbrando a trabajar con logaritmos poco a poco. Primero tenemos el logaritmo base 2 de 8. ¿Qué quiere decir? Que debemos de encontrar un número que dado la base 2 elevado a tal número sea igual a 8. ¿Y por qué número tenemos que elevar a 2 para que esté de 8? Exacto, tenemos que elevarlo por un 3, ya que 2 por 2 es igual a 4 y por 2 es igual a 8. Entonces la respuesta de esto es 3 y 1 iría con el inciso B. Ahora veamos que las opciones que tienen esta respuesta son el A y el B. Entonces ahora hay que resolver otro para que podamos definir, porque observa cómo el 2 tiene números diferentes, o sea, tienen opciones de D y C. Entonces eso sí nos va a ayudar a definir el ganador. Entonces hagamos el logaritmo base 3 de 9. Entonces buscamos un número de base 3 que al elevarlo a ese número sea igual a 9. ¿Qué número es este? Es 2, ¿verdad? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, el 2 va con el C y la respuesta correcta sería el inciso B. Lo mismo podemos hacer con los otros dos logaritmos, el 3 y el 4, pero por cuestión de tiempo en tu examen, pues trata de ahorrar ese tiempecito en otra respuesta. Vayamos con el 5, que es representar pues el logaritmo de base 1/3 de 1/3 igual a 1 en forma exponencial. Bueno, otra vez nos ayudamos de esto. Tenemos este logaritmo y lo queremos representar en su forma exponencial. Y pues, ¿qué hacemos? Si tenemos logaritmo base 1/3 de 1/3 igual a 1, pues siguiendo la imagen que está aquí, ponemos el valor de la base, luego el valor de C, que sería 1, y lo igualamos al valor que esté aquí. Entonces esto quedaría pues 1/3 elevado a la 1 es igual a 1/3, y esta sería su representación en forma exponencial. ¿Y que corresponde a qué inciso, amigos? Corresponde al inciso A. Vayámonos al ejercicio 6, que es calcular los valores de x y de y si estas dos líneas AB y CD son paralelas. Para responder a este ejercicio, entonces tenemos que repasar este tema de ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante, que es algo semejante a lo que tenemos aquí. Bueno, lo puedo ir directamente al ejercicio, pero si tú estás viendo eso y no sabes cómo hacer, pues vamos a hacer una repasada rápida. Entonces, dice que los ángulos que están en verde son ángulos opuestos por el vértice, que corresponderían al ángulo A y al ángulo B. Bueno, sería en realidad estos, mira, los opuestos por el vértice serían pues aquellos que están aquí y aquí, por ejemplo, que son opuestos por el vértice, este y este son opuestos por el vértice. De hecho, este y este son opuestos por el vértice, al igual que este y este de acá. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los opuestos por el vértice. Luego sigue los alternos internos. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues estos son aquellos que son, por ejemplo, este que está aquí y este. Son internos, pero son alternos, ¿viste? Muy bien. Luego los alternos externos son, por ejemplo, vamos a marcarlos con su color moradito. Por ejemplo, vamos a elegir este morado que está aquí. Sería este, que es alterno externo con este, ¿vale? Muy bien. Seguimos con ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Es, por ejemplo, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, ¿vale? Bueno, entonces vayámonos finalmente
a cuáles son los ángulos suplementarios. Vamos a marcarlos con naranja. ¿Qué serían estos ángulos que están aquí? Por ejemplo, que suman 80 grados, 180 grados, perdón. Por ejemplo, estos dos son ángulos suplementarios. Pues suman 180 grados formando un ángulo llano. Bueno, ya con toda esta información, pues vamos a resolver el ejercicio que está arriba. Bueno, observa cómo estos dos ángulos son suplementarios porque suman 180 grados, ¿verdad? Entonces podemos decir que x menos y más 140 grados es igual a 180 grados. Por otro lado, observa cómo este ángulo y este son correspondientes. Por lo tanto, podemos decir que miden lo mismo, estos dos ángulos que están ahí. Entonces podemos decir que 3x más 2 es igual a 140 grados. Y de aquí podemos despejar a x. ¿Por qué? Porque tenemos que 3x es igual a 140 grados menos 2. Aquí observa cómo, aquí por ejemplo, esto no lo puedo resolver porque es una ecuación con dos incógnitas, pero esta como es una ecuación con una sola incógnita, pues sí la puedo resolver para encontrar el valor de x. Y finalmente tenemos que 3x es igual a 140 menos 2, que es 138. Y ahora sí despejamos a x, pasamos a 3 que está multiplicando al otro lado de la ecuación dividiendo. Y entonces esto es igual a 46. Por lo tanto, x vale 46 y lo podemos sustituir en la primera ecuación para encontrar el valor de y. Entonces tenemos que 46 menos y más 140 grados es igual a 180 grados. 46 más 140 es igual a 186 grados menos y es igual a 180 grados. Ahora pasamos a y este lado de la igualdad, ¿vale? Hacemos 186 grados, como está restando pasa sumando y tenemos a y con signo positivo. Por otro lado, como este 180 está sumando, pasa al otro lado restando y tenemos aquí 180 grados con menos. Entonces 186 grados menos 180 grados es igual a 6 grados y es el valor de y, ¿vale? Entonces x vale 46, corresponde a este valor que está aquí, y y vale 6. Por lo tanto, la respuesta correcta pertenece al inciso C. Vámonos al ejercicio 7, que es resolver la ecuación logarítmica que está aquí. Como ya vimos las reglas o las propiedades de los logaritmos, vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a escribir la ecuación logaritmo base 1/5 de x es igual a logaritmo base 1/5 de 6 más el logaritmo base 1/5 de 5. Aquí, como hay una suma, implica en realidad una multiplicación. Esto es igual entonces a logaritmo base 1/5 de 6 por 5. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es 6 por 5? Pues en realidad es logaritmo base 1/5 de 30. Por lo tanto, tenemos que el logaritmo base 1/5 de x es igual a logaritmo base 1/5 de 30. Y para que estos dos sean iguales, evidentemente la x tiene que ser igual a 30. Pero pues hagámoslo por el camino formal. Porque si este es un logaritmo base 1/5, tenemos que pues aplicar la base 1/5 en ambos lados de la igualdad. Así tenemos 1/5 elevado a la logaritmo base 1/5 de x es igual a 1/5 elevado a la logaritmo base 1/5 de 30. Como estas dos son operaciones contrarias, se cancelan y va a quedar solamente el exponente, bueno, el valor de x, que es igual a 30, ¿vale? Y así encontramos la respuesta correcta, que pertenece al inciso B. Pasamos al ejercicio 8, que es encontrar el valor de x de acuerdo con la siguiente expresión que está ahí. Tenemos entonces 4 elevado a la x más 2 igual a 4. 4 puede verse, aunque no esté escrito como elevado, igual a 4 a la 1, ¿vale?
Entonces tenemos que 4x más 2 es igual a 4 a la 1. Por lo tanto, para que estos dos números sean iguales, pues los valores de los exponentes, que es x más 2, debe de ser igual a 1. Por lo tanto, hay que despejar a x. Pasamos al 2 del otro lado de la igualdad restando, y tenemos que x debe de valer 1 menos 2, que es igual a menos 1, y que corresponde al inciso B. Este estuvo muy fácil, ¿verdad? Recuerda que si no entiendes algún ejercicio, puedes dejarnos tus comentarios para que reformulemos la explicación y te quede más claro. Además, no se te olvide dejarnos tu like y recomendar este video con algún compañero que vaya a aplicar su examen del IPN. O si no, pues alguno que le guste mucho las matemáticas para que pueda aprender un poquito más. Bueno, pues sigamos con esta guía. El ejercicio 9 dice calcular la longitud del segmento de A que se muestra en la siguiente figura y en el cual se cumple que AC es igual a 2 veces BD, es decir, que esta distancia es igual a 2 veces esta de acá. Bueno, entonces tenemos que calcular la distancia del segmento DA o AD, que es esta de aquí. Entonces observa cómo tenemos aquí triángulos que comparten una misma base y que son ambos triángulos rectángulos, pues aquí tienen ángulos que son de 90 grados. Entonces del primer triángulo tenemos dos datos. Del triángulo más grande tenemos el valor de este y de este, por lo tanto podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor que está aquí. Y este teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces el valor del cuadrado de la hipotenusa, que vale la raíz cuadrada de 41, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, siendo 5 al cuadrado y CA al cuadrado. ¿Vale? Entonces ahora hay que despejar a CA. ¿Cómo lo despejamos? Pues pasamos a este que está de este lado, pues restando. Entonces aquí, si te das cuenta, raíz cuadrada con este 2 se cancela. Por lo tanto queda que 41 y pasamos a 5 al cuadrado del otro lado con menos. 5 al cuadrado es 25 y esto es igual a CA al cuadrado. 41 menos 25 es igual a 16 y esto es igual a CA al cuadrado. Por lo tanto, si en ambos lados de la igualdad aplicamos la raíz cuadrada, tenemos que CA, con este cosito que le he quitado de segmento, es igual a la raíz cuadrada de 16. Y esto es igual a 4. Por lo tanto, CA vale 4. ¿Y cómo sabemos de aquí que este valor 4 es igual a 2 veces el valor de DB o BD, no importa? Entonces, al despejar esto, sabemos que DB debe de valer 4 entre 2, que es igual a 2. Por lo tanto, este cachito de acá vale 2 y este vale 4. Y ahora sí, ya con esto podemos usar el teorema de Pitágoras otra vez para encontrar este valor, pues sabemos que este valor al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados de ese triángulo. Entonces, DA al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado, que es 25, y esto es igual a 29. Por lo tanto, DA al cuadrado es igual a 29. Y aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, DA vale raíz cuadrada de 29. ¿Y pertenece a qué inciso? Pertenece al inciso A. Pasamos al ejercicio 10, que es asociar los valores de radianes con sus respectivos equivalencias en grados. Para esto recuerda que pi en radianes, vamos a ponerle así, es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer pi medios? Pues va a valer 180 grados entre 2, que es igual a 90 grados. Por lo tanto, pi medios radianes es igual a 90 grados. Entonces el 1 va a corresponder con el C. Y ahora, eso nos quedan solamente las respuestas A y B como posibles, ¿no? Porque es 1 con C. Si te das cuenta, si hacemos el 2 no vamos a poder distinguir una respuesta correcta, por lo tanto tenemos que hacer el 3 o el 4. Vayamos a hacer el 3, que es 3pi entre 4 radianes.
Ahora tenemos que 3 por pi, que es 180 grados, entre 4. Entonces, 180 grados lo podemos escribir como 90 grados por 2 entre 4. Y 90 a su vez lo podemos escribir como 45 grados por 2 por este 2 que está aquí. Este en realidad es 90 y este 2 pues es este 2 que está aquí entre 4. 2 por 2 es igual a 4, así es que estos dos se cancelan con esta. ¿Y qué nos queda? Que 3pi entre 4 radianes va a ser igual a 3 por 45, siendo los dos únicos números que nos quedó, grados. Y esto es igual a 135 grados. Por lo tanto, el 3 iría con el B. Y de ahí ya sabemos que la respuesta correcta es el inciso A. Pasamos al siguiente, que es relacionar la recta notable del triángulo con su respectiva figura. Aquí es muy fácil ver si sabes cuál es la altura, mediana, bisectriz y mediatriz de un triángulo. Sin embargo, vamos a repasar. Aquí yo he puesto algunas imágenes para ti. Mira, las medianas o transversales de gravedad de un triángulo son cada uno de los 3 segmentos que unen cada vértice con el punto medio de su lado opuesto. Unen un vértice con el punto medio. Aquí, si te das cuenta, está representado el punto medio de A y C. Entonces unen este vértice con este punto medio. De ahí ya te puedes dar cuenta que el C va con la mediana. Entonces podemos decir que es 1C la respuesta correcta en este lado. Ahora vayamos a repasar, pues, ¿qué es una altura? La altura de un triángulo es cada uno de los segmentos que une un vértice con un punto de su lado opuesto o de su prolongación y es perpendicular a dicho lado. O sea, aquí sí es importante que este vértice intersecte con el segmento opuesto y que forme un ángulo de 90 grados como se ve aquí, ¿vale? Entonces, este es una altura. Por lo tanto, el 2, que es la altura, va a ir relacionado con el D. Observa cómo aquí también forma un ángulo de 90 grados, sin embargo no une ningún vértice. Ahí es una diferencia. Bueno, sigamos ahora con lo que es una bisectriz. Y una bisectriz en un triángulo es aquel segmento que divide uno de sus 3 ángulos en 2 partes iguales. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos este vértice y tenemos este ángulo en este vértice. Y la bisectriz va a hacer que va a partir este ángulo, no importa si llega al punto medio o no, en 2 partes iguales. Es decir, este va a valer pues ese ángulo entre 2 y este va a valer exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí podemos relacionar claramente que el 3, que es la bisectriz, va a ir con el B. Y finalmente, vayámonos, ya sabemos cuál es la respuesta correcta, pero de todos modos queremos analizar uno a uno. Vayámonos a la mediatriz de un triángulo, que es aquella recta que, siendo perpendicular a uno de sus lados del triángulo, divide el segmento al otro lado, al que corta en 2 partes iguales. Es decir, aquí tenemos el punto medio y esta línea divide a este lado, al lado AC, en 2 partes iguales y es perpendicular. Observa cómo aquí mide 90 grados, lo divide exactamente en 2 lados y no importa que atraviese, que llegue a otro vértice o no, ¿vale? Entonces divide esta recta, divide este segmento en 2 lados iguales y lo divide de forma perpendicular. Por lo tanto, podemos decir que la mediatriz, que pertenece a 4, está relacionada con A. Y de aquí ya es evidente que la respuesta correcta va a ser B. Espero que este repaso te ayude para poner en claro tus conceptos. Sigue la 12, que es la intersección de la haz de un triángulo, se conoce como circuncentro. Bueno, aquí tenemos que repasar. Ya que repasamos cuáles son las rectas, vayámonos a cuáles son sus puntos notables. Es decir, cada una de las rectas que vimos anteriormente, ya sean las medianas, mediatrices, bisectrices y alturas, tienen pues 3 porque todos tienen 3 lados o 3 ángulos a los cuales dividir. Entonces, estas líneas se van a intersectar y se van a intersectar en puntos llamados puntos notables del triángulo. Y cada uno de estos puntos tiene un nombre. Por ejemplo,
La intersección de las mediatrices se llama circuncentro. La intersección de las bisectrices se llama incentro. Incentro porque va a dibujar un círculo, se puede dibujar a partir de este punto, del incentro, una circunferencia que va a estar inscrita en el triángulo. Sin embargo, en el circuncentro, que es la intersección de las mediatrices, nos va a definir el radio de un circuncentro, es decir, un círculo que va a rodear completamente al triángulo. Luego tenemos que el punto donde se cortan las medianas es el baricentro. Este es el baricentro. ¿Y qué propiedades tiene el baricentro? Pues que si uno cuelga de aquí con un hilito, este es el punto de equilibrio de este triángulo. Si lo pudiéramos colgar desde aquí, este se mantendría perfectamente estable. Y tenemos el ortocentro, que es el punto donde se cortan las alturas. Observa cómo el ortocentro no necesariamente tiene que estar adentro del triángulo, puede estar afuera. Muy bien, ahora ya con esto podemos ya completar esto porque queremos la intersección que nos dé un circuncentro. Y claramente esas son las mediatrices. Entonces la intersección de las mediatrices de un triángulo se conoce como circuncentro. ¿Y a qué inciso pertenece? Pues pertenece al inciso D. Pasemos al 13, que es ¿qué figura representa una circunferencia inscrita en un hexágono? Como ya vimos del ejercicio anterior, que sea algo inscrito significa que está adentro. Por lo tanto, una circunferencia inscrita significa que es una circunferencia que está adentro. Observa cómo las opciones pues serían el C y el D. Sin embargo, aquel que está completamente inscrito y que toca a este hexágono es el C. Por lo tanto, este va a ser. Este sí es inscrito, pero igual puedo dibujar varios. Sin embargo, al que yo le llamo circunferencia inscrita es aquel que toca a todo el hexágono en 5 puntos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. El siguiente ejercicio dice: 14. Un ángulo mide 2x más 20 y su ángulo opuesto por el vértice mide 5x menos 34. Encontrar la medida de cada ángulo. Bueno, aquí dejo esta imagen de nuevo. Recordemos que los ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, pueden ser este y este, que están ahí. Supongamos que son estos parejas. Entonces, este va a valer 2x más 20 y el otro va a medir 5x menos 34. Si te das cuenta, al ser opuestos por el vértice, este ángulo es el mismo que este ángulo. Y estos dos ángulos son lo que ya habíamos visto, que son suplementarios. Por lo tanto, podemos decir que 2x más 20 es igual a 5x menos 34. Y de aquí podemos despejar al valor de x. Nota que la respuesta es encontrar la medida de cada ángulo, sin embargo las respuestas solamente son de un ángulo. Por lo tanto, deducimos que en realidad queremos encontrar el valor de x, ¿vale? Entonces hay que despejar a x. Pasamos a este 2x que está aquí al otro lado de la igualdad, restando y hacemos 5x menos 2x es igual a 20, que no ha cambiado su posición, y este menos 34 pasa al otro lado de la igualdad con más 34. Entonces 20 más 34 es igual a 54 y esto es igual a 3x. Y ahora pasamos a 3 que está multiplicando al otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto tenemos 54 entre 3 y esto es igual a x. Y finalmente hay que hacer esta división, que es igual a 18. Por lo tanto, podemos deducir que este vale 18 grados y pertenece al inciso A. Vamos a hacer el ejercicio 15, que dice: una persona mide 1.80 metros y proyecta una sombra de 60 centímetros. Si a la misma hora la sombra del árbol es de 3 metros, ¿cuántos metros mide el árbol? Entonces tenemos aquí un árbol, vamos a ponerlo así, que a cierta hora proyecta una sombra de 3 metros y tenemos una persona que mide 1.80 metros que proyecta una sombra de 60 centímetros. Ahí está.
Entonces, primero para resolver este problema recordemos un poco de semejanza de triángulos. Bajemos este dibujito aquí y recordemos que dos triángulos son semejantes, como en este caso estos dos triángulos que están aquí, si tienen los mismos ángulos. Por ejemplo, este tiene 90 grados y este tiene 90 grados. Este ángulo pues es el mismo para los dos triángulos. Y como tenemos dos ángulos iguales, pues no queda más que el tercer ángulo sea el mismo. Por otro lado, los dos triángulos tienen lados que son proporcionales. Es decir, que este valor entre este valor tiene la misma proporción que este valor entre este valor y que este valor entre este valor. ¿Vale? Muy interesante, ¿verdad? Entonces utilicemos todas estas propiedades y esta razón de semejanza que dice aquí para poder pues plantear una ecuación de esta manera y que nos sirva para poder resolver este problema. Ahora, ya que vimos esto de semejanza de triángulos, permíteme recordarte el teorema de Tales. Y el primer teorema de Tales es el que nos interesa, el que tiene que ver con los triángulos semejantes, donde dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado, es decir, se traza un triángulo que es semejante al otro triángulo. Por lo tanto, ya con toda esta información, podemos resolver este problema. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí te dan estos en centímetros y esto en metros. Por lo tanto, vamos a trabajar con una unidad de medida. Por ejemplo, aquí decidimos pasar esto a centímetros. 3 metros es igual a 300 centímetros. Por lo tanto, hay que dividir este lado, que vale 300 centímetros, entre el otro lado, este de acá, que vale 60 centímetros. Si te das cuenta, este 0 se va a cancelar con este 0, las unidades se cancelan y solamente queda 30 entre 6. ¿Cómo que es igual a cuánto? A 5, ¿verdad? Y ya dijimos que los lados guardan la misma proporción, por lo tanto, este lado que es la altura del árbol, vamos a ponerlo como X, entre pues este de acá, que vale ¿cuánto? En centímetros, ¿cuánto vale? 180 centímetros, va a ser igual a 5, ¿verdad? Entonces ya con esto podemos decir que X, al despejarlo, va a ser igual a 180 centímetros por 5. ¿Y cuánto es? Pues vamos a realizar la multiplicación dando 900 centímetros y que esto es igual a ¿cuánto? A 9 metros. Muy bien, entonces ya llegamos a la solución que está en el inciso C. Bueno, pasemos al 16, que es asociar los puntos notables trazados en el triángulo con el nombre que corresponde a cada uno. Aquí tenemos un triángulo y tenemos, por ejemplo, un circuncentro que con quién está relacionado, con las mediatrices. Luego tenemos un incentro que está relacionado con quién, con las bisectrices. Y luego tenemos, por ejemplo, este parece ser un baricentro. Porque está, ¿cómo se llama? Está uniendo el vértice de una con la mitad del otro segmento. El vértice de una con la mitad del otro segmento y así. Entonces, este gamma, pues podría referirse a ¿qué? A un baricentro, ¿verdad? Un baricentro que tiene a las medianas. Por lo tanto, el baricentro va a estar relacionado con este gamma que está aquí y vamos a formar el 3B. Bueno, de ahí ya llegamos a la solución correcta, sin querer. Pero bueno, pasemos a este que es si te das cuenta, este delta es el radio, está formando el radio de este círculo grandote y siendo el valor o el punto del circuncentro. Por lo tanto, este delta está relacionada con las mediatrices, que es con ese circuncentro. Por eso, delta va relacionado con A. 4 con A. Bueno, aquí ya confirmamos que estos dos sí se cumplen. Ahora vayámonos al incentro. Aquí está el incentro. Si te das cuenta, el punto que tiene el radio, el punto en medio de ese incentro es beta.
y está relacionada con pues la intersección de las bisectrices. Por lo tanto, pues beta va con el incentro que está en el D. Entonces 2 con D. Y finalmente tenemos a alfa. Alfa, si te das cuenta, aquí está poniendo este vértice con este lado, está intersectando al otro lado, formando un ángulo de 90 grados. A este, acá con este lado, formando un ángulo de 90 grados y este con este formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este está relacionado con el ortocentro, que es el punto donde se intersectan las alturas, y ya confirmamos que la respuesta correcta es el inciso B. Pasemos al 17, que es calcular el valor del entero n en el siguiente triángulo si su perímetro es igual a 24. Entonces sabemos que el perímetro, o sea, la suma de todos estos lados que están aquí es igual a 24, por lo tanto n más n más 1 más n más 2 es igual a 24. N más n más n es igual a 3n más 1 más 2, que es igual a 3, y esto es igual a 24. Luego sigue 3n es igual a 24 y este lo pasamos con menos 3. 3n es igual a 24 menos 3, que es 21, y entonces n es igual a 21 entre 3, que es igual a 7. Por lo tanto, la opción correcta es B. Pasemos al 18, que es: se necesita medir la altura de un edificio de 8 pisos. Desafortunadamente, solo contamos con una cinta métrica de 5 metros, lo cual hace poco práctico medir la altura con dicha cinta. Para poder medir la altura del edificio, procedemos como sigue. A cierta hora del día, el edificio proyecta sobre el suelo una sombra que, al medirla con nuestra cinta métrica, nos dan 20 metros. Al día siguiente, a la misma hora, mido la altura que proyecta mi cuerpo, y es de 90 centímetros. Si mi altura es de 1.80 metros, la altura del edificio es... Bueno, entonces aquí se forma algo semejante a lo del ejercicio anterior. Tenemos aquí que la persona mide 1.8 metros. Aquí las unidades, recuerda que son básicas. ¿Por qué? Porque nos las dan en diferentes. Dice que su cuerpo proyecta una sombra de 90 centímetros. Y por otro lado nos dice que el edificio en cierto día proyecta una sombra de ¿cuánto? De 20 metros. Pero como vamos a trabajar con centímetros, hay que convertir esos 20 centímetros a metros. Y recordando que un metro tiene 100 centímetros, hay que multiplicar 20 por 100 centímetros, dando 2000 centímetros. Y eso es el valor, pues, de esta medida. Entonces, este va a ser la sombra, bueno, la altura del edificio va a ser X, y vamos a poder relacionar estos dos triángulos, ¿vale? Que se van a formar aquí. Imagínate que los dibuje bien. Bueno, ahora sí, tenemos que la proporción entre este lado con este lado, que es de 2000 entre 90, omitiré centímetros porque ya viste en el anterior ejercicio que las unidades se van. Entonces va a ser igual a X, a este lado, entre este lado. Observa cómo aquí, ¿qué he hecho? Pues si te das cuenta, también he omitido las unidades, de tal forma que no he trabajado con unidades y la proporción se sigue manteniendo bien. Ahora fíjate aquí un detalle. He dividido primero el más grande entre el más pequeño, y en el otro he dividido el más grande entre el más pequeño. Siempre procura mantener esta relación, esta forma. Si yo hubiera puesto en uno el más grande entre el más pequeño y luego en el otro el más pequeño entre el más grande, habría un error. Entonces eso es muy importante, mantener ese orden. Y ahora sí, aquí ponemos el 0, se va con el 0 y nos queda pues 200 entre 9, ¿vale? Entonces esto va a ser igual a X entre 1.8. Despejamos a X pasando al 1.8 al otro lado de la igualdad multiplicando, quedando entonces 200 entre 9 por 1.8. Aquí vamos a poner esto para que no se confunda con el punto. ¿Y esto a cuánto va a ser? Pues hay que realizar la multiplicación. Multiplicamos 200 por 1.8, que es 360, y lo dividimos entre 9 y da que este va a valer 40. Por lo tanto, el edificio va a medir 40 metros y pertenece al inciso número C.
Vayamos al 19, que es encontrar la altura del edificio si se sitúa en un punto de 20 metros, además de que su ángulo de elevación al punto más alto es de 45 grados. Entonces aquí tenemos un edificio, si se sitúa a un punto de 20 metros, bueno, entonces aquí son 20 metros, y su ángulo de elevación es de 45 grados, entonces esto vale 45 grados. Queremos calcular este valor, que sería la altura del edificio. Por lo tanto, aquí hay que recordar, observa cómo aquí, a diferencia de los anteriores, no podemos utilizar el teorema de Pitágoras porque no tenemos dos lados. Por ejemplo, aquí este es desconocido y este es desconocido. Solamente conocemos este. Y cuando conocemos un valor de un lado y de un ángulo, nosotros tenemos que ocupar pues las razones trigonométricas. Entonces vámoslo un poco y pasemos esto para acá. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar. Aquí vayamos a hacer un resumen de todo esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí son estos ángulos que están aquí, se llaman ángulos notables. Son ángulos notables porque es muy fácil que te los encuentres y son los que regularmente te tienes que aprender. Esta tabla trata de aprenderte esos valores para que a la hora de tu examen no tengas que calcularlos, porque hay métodos para calcularlos, pero en el examen de admisión es lo que menos tienes tiempo. Entonces, si te puedes aprender estos, está bien. De hecho, si te puedes aprender estos dos nada más, el seno y el coseno, está bien, porque la tangente pues se puede derivar del seno y del coseno, ya que la tangente de un ángulo es igual al seno de un ángulo entre el coseno del ángulo, y ya, pues ya puedes ahí obtener tus relaciones. Entonces, solamente con que te aprendas estos dos estaría muy bien que lo hicieras. Apréndete el seno y el coseno de los ángulos notables. Y bueno, ¿por qué saco a colación esto? Porque nosotros te vamos a ocupar para resolver ese tipo de problemas, pues las razones trigonométricas. En este caso sabemos, por ejemplo, queremos encontrar una razón trigonométrica que tenga a los dos catetos, por ejemplo, el cateto opuesto respecto a este ángulo, entre el cateto adyacente. ¿Y qué es esa razón trigonométrica que tiene a estos dos catetos en relación? Pues es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿vale? Aquí nada más para recordar, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Esta sería la hipotenusa. Y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces aquí lo que nos sirve es ocupar la tangente. ¿Por qué? Porque queremos encontrar el cateto opuesto y tenemos el valor del cateto adyacente. Entonces formulamos de acá, que la tangente del ángulo, ¿de cuál ángulo? De este ángulo, que vale 45 grados, es igual al cateto opuesto, que vale ¿cuánto? Que vale x, entre el valor del cateto adyacente, que es este, y que vale 20 metros. Por lo tanto, al despejar x, vamos a ponerla así, al despejar x va a ser igual a 20 metros por la tangente de 45 grados. ¿Y cuánto vale la tangente de 45 grados? Pues si te vas a la tangente y ves cuánto valen 45 grados, que es este de acá, pues ves que vale 1, por lo tanto este vale 1, y vemos que esto es igual a 20 metros por 1, que es igual a 20 metros, y esa es la respuesta correcta de lo que mide x. Por lo tanto, esto mide 20 metros. ¿Y pertenece a qué inciso? Al inciso A. Entonces, apréndete estas tablas, ¿vale? Pasemos al siguiente, que es calcular la longitud del segmento DE. En el siguiente triángulo, si se conoce que AC vale 10 centímetros y que 3 veces DC es igual a AC, y que estas dos líneas, la DE, es paralela al AB. Bueno, aquí tenemos que AC, esta, vale 10 centímetros, y que AC, que vale esto de acá, es igual a 3 veces DC, es decir, que AC, que vale 10 centímetros, es igual a 3 veces DC. Entonces, esto implica que DC va a valer ¿cuánto? Va a valer 10 centímetros entre 3. Este es el valor de este cachito, 10 centímetros entre 3. Y ahora debemos de calcular el valor del segmento DE.
que es este de aquí. Sin embargo, nota que no tenemos el valor de este, por lo tanto, si no sabemos cuánto vale uno de estos dos, no podemos calcular con esta razón trigonométrica algo. Entonces ahí hay un problema de redacción o un problema del dibujo. Pues ahí no podemos completar este ejercicio porque hay datos insuficientes para poder hacerlo. Sin embargo, pues supongo que si te piden que a lo mejor o se equivocaron en la redacción y solamente te quieren preguntar cuánto vale DC, si es así, pues la respuesta sería B. Pero si te dieran el valor de aquí del ángulo de este valor o de este valor, ya podías formar la proporción para encontrar el valor del lado que te piden, ¿vale? Bueno, vayamos al 21, que es para localizar el. En un triángulo trazamos las y el punto notable resultante es la intersección de las tres rectas. Y bueno, aquí de nuevo, vayamos a repasar esto. Aquí nota cómo el incentro está relacionada con ¿qué? El incentro está relacionada con las bisectrices. Por lo tanto, esta relación de incentro con las alturas no va. Luego el ortocentro que está aquí está relacionada con las alturas. Por lo tanto, si trazamos para localizar el ortocentro no lo podemos hacer trazando las medianas, entonces ese tampoco va. Luego el baricentro va relacionado con las medianas, no con las bisectrices, por lo tanto tampoco va. Y el circuncentro sí va a estar relacionado con las mediatrices, esa sí es una opción correcta. Y por lo tanto podemos leer esto como: para localizar el circuncentro en un triángulo trazamos las mediatrices y el punto notable resultante es la intersección de las tres rectas. Muy bien, pasamos al siguiente, que es calcular el valor X de acuerdo con la figura. Bueno, aquí tenemos algo parecido al de hace dos ejercicios o tres ejercicios. Ponemos nuestra tabla, recuerda que te tienes que aprender estos valores notables y ahora sí, tenemos que calcular cuánto vale esto. Nuevamente, como tenemos el cateto opuesto, es el que queremos saber, y tenemos el valor del cateto adyacente, nos conviene utilizar la tangente. La tangente de un ángulo, hay que repasar, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y en este caso tenemos que la tangente del ángulo, ¿de cuál ángulo? Pues de 60 grados es igual al cateto opuesto, que vale X, entre el valor del cateto adyacente, que vale 4. El valor de la tangente de 60, ¿cuánto es? Si te das cuenta, vale raíz cuadrada de 3. Y esto es igual a X entre 4. Ahora sí, despejamos a X pasando a este que está dividiendo al otro lado de la igualdad, multiplicando, y nos queda que 4 raíz cuadrada de 3 es igual a X, y por lo tanto este es el valor de esta altura de acá, que vale 4 raíz de 3 y que pertenece a ¿qué inciso? Muy bien, pertenece al B. Pasemos al siguiente, que es identificar la relación para encontrar el número de diagonales de un polígono de n lados. Aquí es pura fórmula, identificar esta fórmula. Si te das cuenta, aquí este D nos dice el número de diagonales que tiene un polígono, siendo n el número de lados, ¿vale? N es el número de lados del polígono y D es el número de diagonales del polígono. Y esta expresión claramente está en el inciso B. Hagamos un ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, si nuestro polígono tiene 5 lados, implica que el número de diagonales que se pueden trazar va a ser igual a 5 por 5 menos 3 entre 2. Y esto va a ser igual a 5 por 5 menos 3, que es 2, entre 2. Y esto es igual a ¿cuánto? A 5, ¿vale? Ahora, ¿por qué hay un n-3? Porque cuando trazamos unas diagonales, por ejemplo, se hace a partir de un vértice. De este vértice no se puede trazar una diagonal a sí mismo. Entonces ahí descontamos 1. Luego no se puede trazar una diagonal a sus lados opuestos. ¿Por qué no? Porque esos no son diagonales, son lados. Por definición de diagonales, los diagonales son así. Entonces, por eso aquí hay un menos 1, descontamos un punto y aquí otra vez un punto, y por eso es que estos en sí van a hacer que se tenga que restar a este número un menos 3, ¿vale? Entonces aquí hay que contar. Si tenemos n igual a 5, sería n igual a 5 lados, como lo dibujé aquí de mala forma.
y el número de diagonales que puedes trazar es 5, es decir, a partir de este trazo 1, 2, a partir de este trazo 3, 4, y a partir de este trazo 5. Y ese es el total de diagonales que se pueden dibujar. Pasemos al 24, que es identificar el polígono en el que se pueden trazar 27 diagonales en total. Bueno, aquí nuevamente ponemos nuestra formulita. En este caso tenemos el valor de diagonales que se pueden trazar, es decir, D vale 27 y queremos calcular el número de lados para saber qué polígono es. Entonces tenemos que 27 es igual a n por n menos 3 entre 2. Este 2 lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es 27 por 2? Pues es 54. Y esto va a ser igual a n por n, que es n al cuadrado, y n menos 3, que es menos 3n. Esto va a resultar en la ecuación n al cuadrado más 3n, menos 3n, y este que está aquí se pasa al otro lado de la igualdad restando. Y queda igualado a 0. Ahora hay que encontrar las soluciones para n de esta ecuación cuadrática y utilicemos fórmula general. Aquí hay un 1 que no se escribe, entonces a va a valer 1, es el coeficiente del término cuadrático. B es el coeficiente del término lineal, es decir, b es igual a menos 3 y c va a valer menos 54. Por lo tanto, c vale menos 54 y ahora sí sustituimos esos valores en la fórmula general que nos dice que los valores de esta x, o en este caso de esta n, debería de poner n, es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Entonces hacemos n va a ser igual a menos b, ¿cuánto vale b? Menos 3, más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4a por c entre 2a, ¿vale? Entonces así, n es igual a menos por menos es más 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que es 9, menos por menos es más, ¿y cuánto es 4 por 54? Es 216, entre 2 por 1, que es 2, y esto es igual a 3 más menos 216 más 9, ¿cuánto es? Pues es 225 entre 2. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 225? Pues es 15, entonces tenemos 3 más menos 15 entre 2. Una solución es 3 más 15 entre 2, que es igual a 18 entre 2, que es igual a 9. Y la otra solución es, agarramos el menos 15 entre 2. ¿Y esto es igual a cuánto? 3 menos 15 es igual a menos 12 entre 2 y esto es igual a menos 6. Entonces, pues como no puede haber números negativos, en este caso no tiene sentido hablar de un polígono que tenga cantidad de lados negativos, entonces tomamos la respuesta positiva, que es 9. Entonces el polígono que tiene 27 con 27 diagonales tiene 9 lados, entonces implica que es un nonágono y pertenece al inciso C. Ahora pasemos al 25, que es calcular el área sombreada. Aquí tenemos este dibujito que está aquí. Si te das cuenta, es una circunferencia. El área sombreada es cuando tenemos la circunferencia, tenemos todo el área sombreada aquí, y ahora le quitamos el valor de todo este triángulo. Y así nos queda pues solamente el área sombreada, que es este de aquí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Calcular el valor del área de la circunferencia y luego calcular el valor del área del cuadrado para quitársela. El área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Si te das cuenta aquí, según esas coordenadas, de aquí va de 0 a 1. Entonces el radio va a valer 1. Por lo tanto, el área de la circunferencia va a ser pi
por radio al cuadrado, y esto es pi por 1, que es igual a pi. Entonces el área de la circunferencia es pi. Y ahora tenemos que calcular el valor de los lados del cuadrado. Te das cuenta, no nos los dan, pero sabemos que de aquí a acá también vale 1 porque va de 0 a 0,1. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un triángulo que vale 1 aquí y vale 1 acá, y nosotros queremos calcular este valor. Aquí se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto sabemos del teorema de Pitágoras que este valor al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces c al cuadrado va a ser igual a 1 más 1, que esto es igual a 2. Por lo tanto, c va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Este va a valer raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, este va a valer raíz cuadrada de 2. Y hacer un cuadrado, este también vale raíz cuadrada de 2. Y para calcular el área de un cuadrado, solamente debo de multiplicar lado por lado. Entonces multiplico lado, que vale raíz cuadrada de 2, por otro lado que vale raíz cuadrada de 2. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Estas dos operaciones al ser contrarias se cancelan y solamente queda 2. Entonces el área del cuadrado es igual a 2. Y el área sombreada, vamos a ponerle así, es igual al área de la circunferencia menos el área de ese cuadradito, y esto es igual a pi menos 2, y que pertenece al inciso número D. Y así hemos terminado la primera parte de esta guía IPN para trigonometría y geometría. No te pierdas la segunda parte, que va a aparecer el día de mañana, o si no, el día de hoy. ¿Cuándo será? Pues no te pierdas esta segunda parte porque va a ser muy importante y muy interesante. Si te ha gustado este video, no se te olvide darle like, suscribirte al canal y compartir este video. Yo me despido por esta primera parte y nos vemos hasta la próxima. Adiós.